Perteneció a la estirpe de los blancos criollos, los mismos que promoverían la fundación de la República al despuntar el siglo siguiente. Eran los mantuanos, quienes asumirían la insoslayable causa de afianzar su clase y reclamar los derechos que les habían sido transmitidos mediante copiosos testamentos. Tendrían la visión de tomar cartas ante los sucesos que conmovían y debilitaban a España para imponer su dominio fuera de la tutela extranjera. La actividad comercial en Venezuela, debido a la bonanza del territorio, adquiere una dinámica e impulso particulares. Ello apuntala la posición de los blancos criollos hacia la segunda mitad del siglo XVII. En un hogar blanco criollo, caraqueño y honorable, el 24 de julio de 1783, nace un mantuanito, hijo de don Juan Vicente Bolívar y de su quinceañera esposa, María de la Concepción Palacios y Blanco. Es el segundo de los hijos varones y recibe el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Se incorpora a una estirpe cuya historia comenzaba en 1589 con la llegada al territorio de su quinto abuelo paterno. Bolívar era un aristócrata, una de las figuras más ricas y opulentas de la sociedad colonial venezolana. Bolívar fue un hombre de su tiempo, pero no solo un hombre de su tiempo, seguramente uno de los hombres más importantes de su tiempo. Bolívar fue un hombre sin educación formal. Bolívar no pisó la universidad, Bolívar no pisó el seminario. Bolívar fue un cadete que fue el séptimo en una promoción de 9, de manera que fue muy mal estudiante. Cuando aún no contaba 10 años de edad, pierde a su madre. Su falta la suple el tío Carlos Palacios, un tutor frío y desinteresado en todo cuanto no sea obtener el mayor provecho de la fortuna que heredará el niño. A los 12 años se escapa de la residencia del tío y se va a vivir con su hermana María Antonia. Como no sea por el contacto con Simón Rodríguez y más tarde con Andrés Bello, su instrucción puede ser calificada como superficial y hasta defectuosa. La persona que realmente lo aproxima con seriedad al mundo intelectual, sobre todo al entendimiento de la ilustración del siglo XVIII y de los sucesos intelectuales de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, es don Jerónimo de Ustariz. Es un caraqueño que vive en Madrid. Cuando Bolívar va a Madrid, en viaje de placer, lo conoce y frecuenta su biblioteca. Esa es la guía intelectual que él tiene. Es un tiempo bastante pausado que le permite conocer a los grandes autores de la Ilustración española, pero también a las fuentes en las que abrevaron los autores de la Ilustración española, que son los franceses. El pensamiento de Bolívar, insisto, es el de un ilustrado que había leído, aunque un poco en desorden, una serie de obras que estaban en boga entonces, comenzando por Rousseau hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, y desde luego pues fueron inducidas, entre otros, por su temprano maestro Simón Rodríguez. En un primer momento creo yo que el pensamiento bolivariano es de corte ilustrado, se refiere a esa ilustración que sin embargo no era tan radical en las colonias hispánicas de América, que tenía que ver básicamente con una postura frente al clericalismo, frente al conocimiento del mundo, de la física y de la naturaleza de la sociedad. En un segundo momento Bolívar hizo un genuino esfuerzo por compatibilizar la autonomía con una vinculación a la corona española. Y solamente en un tercer momento declaró la guerra a muerte, es decir, la ruptura. Su pensamiento se volvió independentista. Y ese pensamiento independentista lo mantuvo hasta su muerte. A los 14 años, Simón Bolívar y Palacios se introduce en el ámbito militar. Asciende pronto y adquiere la única formación coherente que le permite enfrentar los retos de un mundo que está a punto de experimentar un torbellino. En las vísperas de ese torbellino ocurre la rebelión de Gual y España y su posterior fusilamiento. Los mantuanos reprueban la intentona de los conjurados y el tío Carlos Palacios considera oportuno enviar al joven Bolívar, ya de 16 años de edad, a Madrid para mejorar su educación. Allí permanece 7 años, durante los cuales se casa y también es viuda. En ese tiempo comienza el descalabro que para la monarquía española significa una serie de desacertadas decisiones de guerra. Bolívar rechazó él mismo la corona para sí, no quiso buscar príncipes españoles para que nos gobernaran y siempre quiso que la república fuera la forma de gobierno. Decía que hasta la geografía apunta hacia ella.
pero fue moderando sus posturas hasta hacer una especie de equilibrio entre una república democrática y una monarquía moderada, diría yo. Y en el fondo él era antimonarquista, como fueron todos nuestros próceres antimonarquistas, que vio muy claro que para estos países era fundamental unirnos. En Europa conoce las ideas de los pensadores que inspirarían las grandes causas libertadoras: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Locke. Bolívar es una amalgama de militar y político. En tiempo de guerra no se puede ser intelectual 100%, seguramente sí militar en un gran porcentaje. Bolívar es las dos cosas, pero yo creo que preferiblemente militar. El pensamiento de Bolívar es muy intermitente, porque responde a las circunstancias. Bolívar llega a fraguar un pensamiento muy contradictorio. Como he trabajado sobre el pensamiento de Bolívar, es posible distinguir tres grandes fases o momentos. El primero entre 1810 y 1819, cuando estamos en plenas luchas por la independencia de nuestra región latinoamericana. Allí el pensamiento de Bolívar es revolucionario. Se identifica claramente con las necesidades de cambio, de ruptura anticolonial. Es el Bolívar que proyecta la unión de la América Latina. Es el Bolívar que piensa que sobre todo Venezuela, Colombia, Ecuador, que tienen estos nombres en la actualidad, podrían formar la gran nación que se muestre al mundo. Y además como paso previo a formar la unidad de toda América. El segundo momento, algo así como el Bolívar institucional, desde 1819 hasta 1828. Aquí Bolívar, el pensamiento que predomina es cómo organizar el nuevo Estado. Ha nacido la Gran Colombia y por consiguiente su pensamiento se vuelve un pensamiento más racionalistamente institucional. Hay que pensar cómo organizar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el cuarto poder moral que él tanta atención le dio. Hay que organizar a estos países sobre la base de una democracia naciente, difícil de construir, y considera Bolívar que para ello hay que imponer sin duda alguna un tipo de autoridad que permita llegar a una nueva institucionalidad y construir una democracia de tipo social. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español.